Adelante, Ernesto Agassi, buenas tardes. Buenas tardes, Néstor. Este, un ¿Cómo saludo va? para todo el equipo. Es un gusto hoy martes de tarde volvernos a encontrar contigo, y con los amables televidentes que nos están siguiendo en estas reflexiones que nosotros estamos haciendo sobre la realidad nacional, Néstor. Sabes que me parece que vale la pena, me pareció a mí, yo por eso preparé un poco para hablar de este fenómeno de las ollas populares. Ah, que Este, dicho sea de paso, hoy hay una movida. Bueno, hoy es la movida, es una movida importante que hacen las ollas, y justamente por eso elegí hablar de este tema. Porque viste que hubo un dimes y diretes, me parece que al gobierno no le cayó bien que se organicen las ollas, pero tarde piaste, porque es el segundo año que llevan organizándose las ollas, y ahora vamos a hacer un análisis un poco de esto. Y ahí hubo todo un tironeo porque se le dan los insumos para hacer la comida o no se le dan, van por Uruguay adelante o no van por Uruguay adelante. Las ollas no se sintieron reconocidas, hubo una especie de acusación de que estaban gastando más insumos de lo que se necesitaban, yo qué sé, todo un clima me parece que bastante negativo, una especie de mar de fondo, una especie de ataque a las ollas, porque las ollas no son un instrumento de gobierno, son una organización autónoma, de gente que la organiza como le parece. Me parece que este gobierno de a rato le parecen bien solo las cosas que ellos organizan, no las que organiza la gente por sí misma. Y esto de las ollas fue necesario que tenga una organización desde abajo, porque no habían señales suficientes para atender lo que fue el problema de la pandemia. Pero en fin, me parece que hubo un trabajo que apareció en estos días, apareció en septiembre, se publicó en septiembre y apareció ahora en octubre, que me parece que arroja bastante luz, porque es un trabajo de la Universidad de la República, que se llama Entramado Barrial y analiza la historia de las ollas y la realidad de las ollas. ¿Sabes que es un estudio que lo hizo la Facultad de Ciencias Sociales, pero en un convenio con AEBU, en un convenio con la unidad de extensión de la propia universidad y con el Departamento de Sociología? Creo que es una cosa bastante seria, Néstor, para no caer en ese barro de discutir lo que me parece a mí, lo que te parece a vos, y tratar de analizar esto con una visión más de futuro, ¿no? Este, es un estudio que hicieron 5 técnicos, Aníbal Rivero, Diego Castro, perdón, Rocío Beas, Camilo Sino y Daniel Pena. Digo los nombres porque son autores que se han dedicado a estudiar esto y hacer un trabajo. Néstor tiene 160 páginas. Es un trabajo con mucho fundamento sociológico y con mucho estudio de la realidad. Ellos, en realidad, estudiaron la actualidad de las ollas, cómo fue su origen. Ellos habían hecho, en realidad, un relevamiento en el 2021 y ahora hicieron un segundo relevamiento en el 2022. Tomaron algunas ollas de Montevideo y algunas del interior, de Salto, de Río Negro, del área metropolitana. Yo tengo un material acá, Ajá. simplemente para compartirlo contigo nada más, Sí, sí. que dice Entramando Barrios, nos llegó, son como Ajá. 7, 8, 10 hojas donde están datos comparativos 2020, 2022, Exactamente. y está Ciencias Sociales y hay varios más que están, hicieron este Eso. material. Los datos vamos a mirarlo un poquito más adelante en esto, pero a mí me parece que, porque en realidad la pandemia lleva 2 años, 2 años y pico, ¿no? Y en realidad, durante la pandemia salieron, en realidad, emergieron cosas en nuestra sociedad, surgieron, se mantuvieron esto de las ollas, se conectaron entre ellas, ¿no? Este, y además empezaron a tener otras reivindicaciones que no eran solamente la alimentación, y además fueron una articulación entre sectores privados y el Estado. Me parece que las ollas y los merenderos terminan siendo como una cosa viva que se originó por una necesidad y después evolucionó. A mí me parece que esto es muy importante, Néstor, porque en realidad cuando hay crisis, como hubo crisis en todos los sentidos, pero sobre todo para la gente de bajos ingresos, la población más vulnerada de nuestra sociedad, siempre hay una tendencia como al aislamiento, al sufrimiento,
al encerrarse sobre sí mismo. Entonces, que la gente haya creado estas especies de comunidades en la crisis, me parece que es muy importante porque es una cierta vitalidad. En todo caso, la necesidad de alimentarse fue el origen, pero a partir de ese origen se crearon relaciones humanas más duraderas. Yo creo que esto es un asunto bien importante porque normalmente lo que sucedió acá es que el alimento en la sociedad es una mercancía, ¿no? Y el alimento como mercancía establece relaciones en la sociedad entre los actores. Pero aquí, en la pandemia y por la necesidad, el alimento fue algo fundamental y la gente se organizó, ¿no? Yo creo que en realidad, si querés, la necesidad de hacer ollas para alimentar a la gente es un grito que denuncia las desigualdades que existen en nuestra sociedad. Pero por otro lado, tiene una cosa buena, porque ¿cómo se inventó lo común, Néstor? Esto es importantísimo. La gente no se encerró en su casa y adoptó medidas personales, individuales. Buscaron juntarse con otros, ¿no? ¿Qué valor tiene que la gente en una crisis tienda a juntarse? Yo creo que esto hay que saludarlo, hay que verlo como una cosa buena de nuestra sociedad. Esto fue una respuesta bien uruguaya. Yo no sé si en otros países la respuesta hubiera sido esta, pero me parece que esto merece un reconocimiento de todos nosotros, ¿no? Ahora, cada olla es un mundo diferente. Fíjate que había que ver cómo se consiguen los alimentos, había que ver dónde se cocina, había que ver cómo se consigue el gas, dónde ponemos la olla, y muchas otras cosas, ¿no? Eh, ¿Y por qué se hicieron las redes? ¿Por qué se juntó una olla con otra olla y se intercambiaron? Y se intercambiaron nombres y direcciones, ¿no? Yo creo que la necesidad de alimentarse fue como una chispa, Néstor, en la sociedad, ¿no? Que derivó después en acciones. Ahora, fueron acciones para otros, con otros, porque los que primero se les ocurrió hacer la olla, en realidad no era para comer de ellos. Algunos comían ellos, además de comer lo que venían, pero otros iban voluntariamente a hacer andar la olla para que vengan a comer los que necesitaban alimentarse. En algún sentido también fue una respuesta solidaria para ayudar a otros que tenían necesidad. Entonces, en vez de haber cambiado el miedo, ¿no? Haber cambiado la angustia por una situación complicada, la gente no decidió aislarse, sino que tuvo la necesidad y decidió juntarse. Me parece que esto es un asunto importante de una sociedad, Néstor, que uno debería verlo desvestido de esa discusión media inútil que hubo últimamente. Yo creo que no se ha valorado positivamente la reacción de nuestra sociedad, sobre todo de la sociedad más jodida, que tiene más necesidades, de juntarse. De juntarse porque se necesitaba, pero fíjate que se crearon redes, ¿no? Esto tiene un colectivo, hay que conseguir las cosas para cocinar, hay que distribuir la comida, hay que hacer comisiones de trabajo. Yo no me imagino una cosa de esta que no tenga un plenario semanal para ver cómo van las cosas, dónde se precisa más gente, ¿no? Y tiene como una vida propia, la olla. Es como una pequeña sociedad. Mirá que yo lo estoy analizando porque me parece que, ¿por qué es una pequeña sociedad, ¿no? ¿Quién lo guía? Hay una cosa rara, nadie, no es propiedad de nadie. Fue la propia necesidad de la gente de comer y la propia necesidad de ser solidario con el que no tenía comida. Hay un algo por adentro de esto que habla bien de la sociedad, ¿no? Yo creo que después estas ollas se juntaron. Y lo que hizo la universidad, me parece que esto habla bien de la universidad, porque en vez de estar encerrado en los salones estudiando teoría y estudiando en los libros de sociología, se fueron a la realidad a ver con la gente cómo reaccionaba nuestra sociedad. Este estudio que hicieron ellos es válido solo para el Uruguay y para el lugar donde se hicieron las ollas, pero tiene un gran valor, me parece ahí. Esto se estudió en Montevideo y se estudió en el interior, se estudió en Río Negro, en Salto y en el área metropolitana, ¿no? Y acá participaron los actores, ¿no? Vecinos, participaron universitarios, participaron las intendencias también, porque sobre todo en el interior la intendencia es el primer lugar donde todo el mundo va a golpear la puerta cuando tiene un problema, ¿no? Ahora, ellos dicen, bueno, ¿y quién podría ser un personaje que represente la olla? Porque ahí va todo el mundo.
¿no? Van personas mayores, van niños, hay merenderos, hay algunas que son merenderos, otras que son solo olla, y hay algunas que son ollas con merendero, ¿no? Dicen, mire, el personaje que mejor representa la olla, dice el estudio, es una mujer de mediana edad, es una vecina, ¿no? Que trabaja pensando en el barrio, ¿no? Y que se pone sobre el hombro a organizar una olla. Me parece que esto es como trabajar para otros también, ¿no? Ahora, también estos merenderos dijeron, no, pero pará un poquito, los que vienen a comer también tienen que participar, porque esto no es asistencialismo, no es que le consigamos las cosas y las repartamos, entonces ellos vienen todos los días a buscar y nosotros, al final eso nos sirve mucho para que la gente entienda por qué tiene que venir a la olla, de dónde sale todo eso, cómo se organiza. Yo creo que aquí participaron los gobiernos departamentales, participaron los sindicatos, que son los sindicatos en estructuras barriales estables que tenemos en el país, y además participaron donantes, gente que si hacía una actividad, ¿te acordás? Si había que ir, bueno, el que quiera viene con un paquete de 1 kilo de fideo o de alimentos secos para dar a la gente, ¿no? Y participaron también los comerciantes del barrio, los almaceneros, y también participó el Estado. El Estado participó de una manera minoritaria, pero participó. Ahora, esto construyó un movimiento social autónomo que no es de ningún partido político y que es de la gente que está dispuesta a comer ella y ayudar a otro que coma, ¿no? Ahora, en las medidas de la pandemia, el Estado tomó medidas también. Esto lo tenemos que ver porque esto es importante. Primero, hizo transferencia monetaria, puso alimentos, ¿no? El Estado sostuvo niveles de empleo, aunque sean empleo para tener unos pesos y ir tirando. También el Estado se preocupó de que hubieran precios razonables para que fueran accesibles para la población. Y tomó algunas medidas económicas más generales. O sea, el Estado participó en la crisis que produjo la pandemia. Ahora, la canasta mide, yo recuerdo, Néstor, eran 1.200 pesos por mes, ¿no? Y esto se le dio a 280.000 personas. Era una cosa bien modesta. Ahora, también hubo ayuda de los gobiernos departamentales. Ahora, el MIDES, una cosa que hizo el MIDES fue aumentar el número de personas que comían los comedores de Linda. Ahora, los comedores de Linda son muy pocos. En Montevideo son 5, de los cuales quedan 4 funcionando. Fíjate que toda la gente que tiene estas necesidades, que vive en los barrios más sumergidos, primero tiene que tener la plata para el ómnibus para ir a los comedores de Linda, porque están en algunos barrios nada más. Hay que ir en ómnibus, ¿no? Ya tenés ahí, ¿no? También otra cosa que hizo el MIDES, amplió los horarios de los refugios y le dio un poco más de alimentos de los refugios también, ¿no? Y además contribuyó con las ollas. Y eso lo hizo contribuyendo por una organización de voluntarios que es Uruguay Adelante. Aquí hubo mucha discusión si Uruguay Adelante era tercerizar en un grupo de gente que decían que eran voluntarios. Vamos a no entrar en esa discusión, Néstor. Yo creo que una cosa importante es que este arreglo que hubo con la participación del Estado, con la participación de las ollas en los barrios, si querés no fue un convenio entre el Estado y las ollas. Esto es bastante interesante porque las ollas eran una estructura informal, se organizó en el barrio, no tenía estatuto, no tenía, no estaba registrado en ningún lado en la Dirección Nacional de Registro. Bueno sería tener que armar un estatuto para una olla donde hay hambre, ¿verdad? Algunos me parece que razonan, o sea, cuando hay hambre y se organiza esto, que es espontáneo y es barrial, pero el Estado, ¿cómo participa en esto aquí? Porque el Estado es un complejo ¿no? El Estado ayudó a las ollas también medio informalmente, porque el Estado no puede disponer de las platas que son de la sociedad, así dándosela a uno sí y al otro no. El Estado se convirtió un poco en informal también en esto, pero no tenía más remedio por la situación que había. Ahora, ¿cómo juntás el mundo formal de un Estado con sus rendiciones de cuentas, con su tribunal de cuentas, y el mundo informal de lo que sale? En realidad todo esto lo guió la necesidad de subsistir, Néstor. Una cosa vital de la vida, ¿no?
¿Qué lógica tiene esto? ¿Cómo darle estabilidad a esto? Porque en realidad es cierto que hay ollas, hay merenderos, este, hay, este, hay Uruguay Adelante como organización, reciben ayuda de las intendencias, reciben ayuda de los comercios del barrio. Ahora, ¿cómo arreglar todo esto? ¿No? Eh, La olla, la solidaridad esa que sale porque hay hambre, ¿puede ser una política pública de un Estado? ¿No? ¿Hasta dónde esto tiene que enfrentarlo el gobierno, el Estado Nacional, con su formalidad? Porque vos fíjate que vos haces una reunión con técnicos del MIDE, con técnicos de las intendencias, con quien vos quiera, y la olla, los únicos que no cobran sueldo en esa reunión son los que están en la olla. Todos los demás son funcionarios. El Mira, ejército que... una cosa que yo creo que ha pasado por arriba, que yo me estoy acordando ahora mientras vos estabas hablando, ninguno de esas ollas, porque hay que ver, entre otras cosas, los riesgos que corrían los trabajadores que estaban en las ollas, que eran voluntarios, con la propia epidemia del COVID. Pandemia, sí, sí. Porque era en plena pandemia que había que hacer la comida. ¿Cuánto se arriesgaba cada trabajador allí en meter la trompa allí para que pudiera comer? Seguro, porque los funcionarios no estaban trabajando por internet, no estaban trabajando físicamente, seguro. Exactamente. Pero no es para hablar mal de los funcionarios, pero los funcionarios tienen un horario, tienen un sueldo a fin de mes, y ahí hay gente del MIDE, gente de la Intendencia. Cuando se reúnen para discutir esto, todos están con sus necesidades básicas resueltas por otro lado. Los de la olla son los únicos que no tienen nada. Esto hay que reconocerle, que son militantes de una causa que lo hacen informalmente. Pero lo que yo digo que, ¿qué debe hacer el Estado frente a esto, Néstor? Porque me parece que aquí hay un asunto clave, ¿no? La gente lo que hizo fue pelear para sobrevivir. ¿Y el Estado qué debe hacer? ¿No? Fíjate que hoy hay 542 ollas activas. Aquí hubo una discusión de si había más o si había menos por parte de actores del gobierno, ¿no? Es cierto, en el 2021 habían 645, ¿no? Ahora hay 542, hay 100 ollas menos. Pero son ollas, son merenderos o las dos cosas, ¿no? Ahora, muchas de las que eran ollas pasaron a ser olla y merendero juntos, ¿no? Viste que el 40% está en Montevideo, ¿no? Y el 60% está en el interior. Ahora, mirá que las cosas que dieron, las ollas, según este relevamiento que hizo la Universidad de la República, fueron 3 estadios centenarios por semana, Néstor. 1.800.000 porciones, ¿no? Mirá que $1,500,000 por día. Esto trabajaron miles de personas organizando esto. Fueron como hormiguitas. Me parece que hay que reconocer este trabajo que hicieron muchos voluntarios y muchos guiados por la necesidad, pero me parece que habla bien de nuestra sociedad. Yo estoy pensando para adelante, Néstor. Cuando hay un problema importante, la gente se junta y encuentra discutiendo. Me imagino lo que deben haber sido los plenarios de las ollas. Cada uno tenía su punto de vista, uno le parecía una cosa, pero salió y la gente comió, ¿no? Yo creo que el gobierno no puede desconfiar de este esfuerzo, Néstor. El gobierno tiene que reconocer que esto es una vitalidad de nuestra sociedad. No se le puede despreciar a esto, no se puede desconfiar de esto. Yo no lo puedo atacar tampoco. Tienen que encontrar una manera, así como la gente con su informalidad, con lo que puede, con las tripas, con lo que junta en el barrio, ayudó a mitigar este problema, ¿no? Desde su pobreza, además ponerse solidario con otros. Yo no lo quiero justificar, pero algunos agarran y otros no. Así es nuestra sociedad, me parece. Yo creo que esto hay que reconocerlo, no se le puede desconocer, no se le puede agredir, no se puede desconfiar de esto, porque es gente bien, gente noble, que hizo la cosa por una causa común. Pero a mí me quedan, Néstor, porque ya estamos medio sobre el final, algunas preguntas importantes. ¿No? Primero, ¿qué tiene que hacer el Estado cuando hay una crisis alimentaria? ¿No? Yo pienso, vos pensás en Alemania o en Japón, ¿qué hace el Estado cuando hay una crisis alimentaria? Y primero se preocupa de procurar el alimento para la gente que precisa. Es elemental eso. No puede el Estado tercerizarlo en la participación ciudadana y en la militancia voluntaria. No puede. Tiene que asumirlo el Estado, ¿no? Ahora, el otro asunto es,
las desigualdades que hay en nuestra sociedad hace que mucha gente tenga estos padecimientos, porque el problema este salió de la injusticia social que hay en el Uruguay y que hay mucha gente que vive en el hilo, vive raspando por donde puede y con la pandemia se quedó sin poder comer, pero eso es porque son pobres. Todos los que iban a comer ahí son o indigentes o recontra pobres. Entonces, un problema que tiene esto es que en nuestra sociedad hay demasiados pobres. Y entonces cuando hay complicaciones, sufren esto. En realidad deberían haber menos pobres. Deberían haber, para que estas cosas no pasen así. ¿No? Hubo un tiempo que hubieron menos pobres. Sí, está bien. ¿No? Ahora. Y el otro asunto que me parece que es importante en esto, un poco más en general, ¿no? ¿Quién se ocupa de la alimentación en el Uruguay? Estructuralmente, desde el gobierno nacional. ¿A quién le corresponde hacerse cargo del problema de la alimentación? De la cantidad que hay para alimentarnos, de la calidad que hay, de dónde sacamos los alimentos, cómo tienen que alimentarse los niños, cómo tienen que alimentarse los jóvenes, cómo tienen que alimentarse los adultos, cómo nos estamos alimentando, qué problemas hay, y sacar conclusiones para alimentarnos como corresponde. En realidad, en el Estado uruguayo no hay nadie que tenga esa función. Porque vos tenés el Ministerio de Salud Pública que se encarga de producir salud, el Ministerio de Ganadería que se encarga de producir algunos alimentos y otros bienes industriales, el MIDES que en realidad atiende los problemas sociales para el desarrollo social de la gente. Pero porque en otros países hay un Ministerio de la Alimentación. Yo no estoy proponiendo crear un ministerio. Lo que me parece que tendríamos que ver nosotros es que nosotros deberíamos ser un país que no se preocupe solo de exportar y de ver cuántos millones de dólares nos da la carne vacuna y la soja y los forestales. También tendríamos que pensar que somos un país en el que nos tenemos que alimentar adecuadamente. Y la función de analizar la alimentación, la calidad de la alimentación, la sanidad, la inocuidad y además lo bien alimentados que deberíamos estar. En realidad nosotros nos alimentamos como podemos. Cada uno compra lo que le parece. Cuando vas a comprar a algún lado, adquirís lo que te venden. En realidad, la industria produce las cosas que le da ganancia a los industriales. Esto funciona todo como atadito con alambre. Y me parece que debería haber una organización de la alimentación y que esa organización prevea, cuando hay problemas, desate, engatille una situación de emergencia, como se hace con otras cosas, ¿no? Esto es una reflexión que normalmente no se hace, y me parece que habría que pensar, y bueno, seremos pocos, 3,5 millones, pero tenemos derecho a alimentarnos bien, ¿no? Al fin y al cabo decimos que producimos alimentos para 40 o 50 millones de personas, pero producimos alimentos para que se alimenten otros. ¿Y nosotros acá qué hacemos? Cuando hay un problema, la gente tiene que salir corriendo a organizarlos en los barrios. Me parece que es muy meritorio lo que la gente hace, pero que no es un respeto que se tiene desde la organización, desde la Constitución y de las leyes del Uruguay, no es un respeto por lo que se necesita tener para tener una sociedad justa y equilibrada en esto. Esta es una reflexión mía, pero yo la quiero alargar para que la gente lo piense. Porque en realidad, está bien, vos me decís, pero con la vivienda pasa lo mismo. Bueno, tenés un ministerio que se ocupa de la vivienda. Si hace poco o mucho, depende de quién sea el ministro y cuál sea la política general. Ahora no están haciendo nada porque la política es ahorrar. Este gobierno lo que se planteó es ahorrar. Bueno, está bien. Pero vos para la salud tenés un ministerio que se ocupa de la salud, que tiene que ser preventivo, que tiene el sistema integrado de salud. Ahora, para la alimentación, que cada uno se las arregle como pueda. Y esto lo que pasó fue una crisis derivada de la pandemia que se sumó a la crisis de la desigualdad que tenemos, donde hay gente que en realidad no tiene para comer y se las tiene que arreglar como pueda. Esas son mis reflexiones, Néstor, me parece que valía la pena analizar esto, pero no pensando en defender a la soya o en defender al gobierno, no, pensando en el tema, en lo que nos está pasando, porque eso es lo que vamos a tener que arreglar los uruguayos. Ministerio de la, Mirá, ¿cómo era? De la alimentación. hay países que, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura muchas veces se llama Ministerio de Agricultura y la Alimentación, porque como se dedica a producir,
En la égida de las Naciones Unidas, la FAO es una organización de la alimentación y la agricultura. En realidad, la FAO está organizada para garantir la alimentación y para que la agricultura aporte a la alimentación. Este, yo no sé, la organización institucional no me parece que es lo importante. Lo importante es pensar si el Estado tiene que preocuparse centralmente de cómo nos alimentamos y cómo hacemos para alimentarnos mejor. Porque bueno, no voy a decir hoy lo importante que es la alimentación para el desarrollo de una sociedad. Y eso parto de la base de que todos lo tenemos claro. Gracias, Ernesto. Nos vemos el martes que viene. Por favor, un gustazo, hermano. Nos vemos y un saludo para la audiencia. Bueno, gracias por estar y te están viendo, te están mirando. Y son muchos.